¿Y si el amor que María siempre soñó fuera, en realidad, la causa de su mayor dolor? Esa pregunta resonaba en su mente mientras miraba por la ventana, viendo la vibrante Ciudad de México, donde los sueños y las realidades a menudo colisionan. María tenía un amor secreto por Carlos, un hombre casado y padre de 2 hijos. Durante años, mantuvieron un romance clandestino, pero lo que comenzó como un apasionado romance se transformó en una fuente de angustia para ella. María deseaba más que momentos furtivos, quería una relación completa, una familia, un futuro. En su búsqueda de amor y estabilidad, María se veía atrapada en un dilema emocional. Estaba cansada de ser solo la amante, de vivir a la sombra de la vida de Carlos. Su corazón anhelaba un compromiso verdadero, algo que parecía siempre fuera de alcance. Intentó expresar su insatisfacción, pero Carlos, aunque cariñoso, no tenía intención de abandonar a su esposa, Isabela, y a sus hijos. La frustración y la tristeza comenzaron a acumularse dentro de ella, creando un torbellino de emociones que la dejaba inquieta. Fue en este contexto que Sofía, su amiga y consejera, entró en escena. Con un pasado marcado por relaciones complicadas, Sofía tenía una visión pragmática sobre el amor. Ella instó a María a adoptar un enfoque más audaz, sugiriendo que expusiera el romance. Sofía creía que, si María quería conquistar el corazón de Carlos de una vez por todas, debería crear un plan para obligarlo a elegir entre ella y su familia. Las ideas de Sofía eran radicales, pero María se sintió atraída por la posibilidad de finalmente tener lo que deseaba. Decidida a cambiar su situación, María decidió seguir el consejo de su amiga. En un día soleado, se encontró con Carlos en un parque, donde se tomaron fotos juntas, capturando momentos que eran a la vez dulces y traicioneros. Con el corazón palpitante, María envió las imágenes a Isabela, la esposa de Carlos. Lo que ocurrió a continuación fue una tormenta emocional. Isabela, al recibir esas fotos, confrontó a Carlos, quien no tuvo otra opción que confesar la traición. La casa que él consideraba su hogar se convirtió en un lugar insoportable, forzándolo a salir. Al ser expulsado, Carlos buscó a María, pero las cosas no salieron como ella esperaba. Él deseaba reconquistar a su familia. María, al escuchar esto, sintió que su mundo se desmoronaba. Carlos nunca la vio como algo más que una amante, y la revelación de que quería volver con Isabela hirió profundamente sus esperanzas. La realidad la golpeó con fuerza. Había destruido su relación y la vida de Carlos, pero no logró conquistar el amor que tanto deseaba. Ahora, él estaba decidido a reconstruir su vida al lado de su esposa, mientras María se veía sola, reflexionando sobre las consecuencias de sus acciones. Con el corazón pesado, se dio cuenta de que la búsqueda de amor la había llevado a un abismo emocional. Lo que comenzó como un sueño se transformó en una lección amarga sobre sacrificio, amor y las complejidades de las relaciones. María sabía que necesitaba enfrentar sus propias inseguridades, y al mirar hacia el futuro, encontró un nuevo desafío: reconstruir su vida sin el hombre que tanto había amado. La jornada de autodescubrimiento y superación apenas comenzaba, y María estaba decidida a encontrar un nuevo camino, incluso si eso significaba enfrentar sus propias debilidades. María se sentó en su cama, rodeada por un silencio ensordecedor. Las paredes de la habitación parecían más cercanas, como si la presión del arrepentimiento y la soledad las estuviera comprimiendo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras pensaba en las decisiones que la llevaron hasta allí. Había un vacío en su pecho, un eco del amor que nunca se concretó. El sueño de ser la esposa, de tener una familia y un futuro al lado de Carlos, se deshizo como un castillo de arena ante la marea. La realidad llamaba a la puerta, y María sabía que necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. No era la única involucrada en esta trama de amor y dolor. Había una familia entera que ahora estaba hecha trizas por culpa de sus elecciones. Mientras reflexionaba sobre todo esto, el teléfono sonó. Era Sofía. La amiga, siempre presente, estaba preocupada por lo que había sucedido, pero María dudó en contestar. No quería hablar sobre lo que había hecho. El peso de la culpa la impedía abrirse. Finalmente, María atendió. Sofía, con su voz alentadora, insistió en que se encontraran. «Necesitas a alguien con quien hablar, María. No puedes enfrentar esto sola», dijo. María dudó, pero terminó accediendo. Al llegar al café que solían visitar, la atmósfera estaba cargada de tensión. Sofía trató de romper el hielo, preguntando cómo se sentía María. Pero la verdad era que María no sabía cómo sentirse. La confusión y la tristeza la envolvían como un pesado manto. Sofía, al percibir la angustia de su amiga, no dudó en tocar el delicado tema. No puedes seguir viviendo así, en este ciclo de dolor. ¿Qué es lo que realmente quieres para tu vida?, cuestionó. La pregunta resonó en la mente de María. Quería un amor verdadero,
¿Pero qué estaba dispuesta a dar a cambio? La amistad de Sofía era un puerto seguro, pero también un recordatorio constante de que necesitaba enfrentar sus miedos y sus fallas. Esa misma semana, María decidió buscar apoyo profesional. Sabía que necesitaba ayuda para lidiar con sus emociones y para entender la situación en la que se había metido. En la consulta, conoció a Miguel, un terapeuta que la ayudaría a descifrar su laberinto emocional. Era atento y amable, pero también desafiante. Miguel no tenía miedo de hacer preguntas difíciles. ¿Qué has aprendido sobre ti misma en este proceso?, preguntó en una de las primeras sesiones. María dudó. Al fin, ¿qué había aprendido realmente? ¿Que el amor puede ser destructivo? ¿Que muchas veces, las cosas no salen como se planean? Ella comenzó a darse cuenta de que el amor no era solo sobre la unión de dos personas enamoradas, sino también sobre respeto, elección y, sobre todo, honestidad. Y, en ese momento, se dio cuenta de que había fallado en ser honesta consigo misma. No podía esperar que Carlos la eligiera así, en el fondo, no se elegía a sí misma. Las semanas pasaron y, aunque María estaba tratando de seguir adelante, los desafíos parecían surgir en cada esquina. Las redes sociales la bombardeaban con recuerdos de Carlos y su familia, y el dolor aumentaba cada vez que veía fotos de ellos juntos. La tentación de llamar o enviar un mensaje a Carlos era grande, pero sabía que eso solo la llevaría de regreso al mismo ciclo de sufrimiento. Al mismo tiempo, la presión social la hacía cuestionar su decisión de alejarse. Amigos y conocidos, al notar su cambio de comportamiento, empezaron a preguntar si estaba bien. La fragilidad de sus emociones estaba expuesta y María sentía que estaba siendo observada. Fue entonces cuando una nueva amiga entró en escena, Ana, una compañera de trabajo que había pasado por una situación similar. Ana era una mujer fuerte y resiliente, y María se sentía atraída por su energía. Comenzaron a verse con más frecuencia, y Ana se convirtió en una fuente de apoyo. Sin embargo, su amistad también trajo desafíos. María se veía comparando su dolor con el de Ana, cuestionando si estaba haciendo lo suficiente para recuperarse. La presión para ser fuerte y superar los obstáculos se convertía en una carga. Por otro lado, las conversaciones con Ana también eran inspiradoras. Ana compartía cómo había encontrado un nuevo propósito tras su propia experiencia dolorosa, y eso despertó en María una voz interior que la animaba a levantarse. Sin embargo, María también se sentía insegura. ¿Qué pasaría si fallaba de nuevo? ¿Y si el camino que estaba recorriendo no la llevaba a ningún lado? Con cada nueva reflexión, María se veía forzada a confrontar sus creencias sobre el amor, la pérdida y lo que significaba ser verdaderamente feliz. Así, los días se convirtieron en semanas y la jornada de María comenzó a tomar forma. Sabía que aún tenía mucho que enfrentar, pero también estaba decidida a no ser definida por su pasado. El desafío estaba frente a ella y necesitaba encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso si eso significaba enfrentar sus miedos más profundos. Cada pequeño paso que daba hacia el autodescubrimiento la acercaba más a quien realmente quería ser. Y, por primera vez en mucho tiempo, María sintió que había una luz al final del túnel. María estaba en un punto crucial de su vida. La búsqueda de autoconocimiento y sanación estaba llena de desafíos. Cada día traía nuevas emociones y, aunque sentía que había avanzado, las sombras del pasado aún la perseguían. Una tarde, al salir del trabajo, vio a Carlos. Su corazón se disparó y la necesidad de correr hacia él era casi incontrolable. Pero, al mismo tiempo, sabía que eso solo la llevaría de regreso a lo que estaba tratando de dejar atrás. María se dio la vuelta, respiró hondo y decidió que no era el momento adecuado. Sin embargo, la escena quedó grabada en su mente, un recuerdo que pulsaba como una herida abierta. Los encuentros con Miguel, el terapeuta, se convirtieron en un ancla en su vida. En una de sus sesiones, él la desafió a escribir una carta para Carlos, pero sin la intención de enviarla. Era una forma de que ella expresara sus sentimientos, sugirió. María dudó, pero finalmente aceptó. Al sentarse frente a la hoja en blanco, sus pensamientos comenzaron a fluir. Escribir sobre sus emociones, sobre su dolor, la hizo sentirse vulnerable, pero también libre. Sin embargo, cuando terminó, el peso de la culpa volvió a apretar su pecho. Era como si, al poner todo en papel, estuviera reabriendo heridas que pensaba haber comenzado a sanar. Ana, su nueva amiga, siempre estaba a su lado, animándola a seguir adelante. Sin embargo, María comenzó a darse cuenta de que, incluso con el apoyo de Ana, su viaje no era tan simple como parecía. En una conversación, Ana compartió que se sentía abrumada en el trabajo y que, a diferencia de lo que todos pensaban, su vida también estaba llena de desafíos. María se encontró reflexionando sobre sus propias inseguridades. Comenzó a cuestionar si estaba siendo justa consigo misma.
Después de todo, todas sus comparaciones con Ana la hacían sentir más ansiosa. En lugar de encontrar consuelo, sentía que la presión para ser fuerte se convertía en una nueva carga. Una noche, mientras estaba en casa, María recibió un mensaje inesperado de Carlos. Él la extrañaba y quería saber cómo estaba. Su corazón se disparó de nuevo, pero esta vez, María respiró hondo y decidió no responder de inmediato. En lugar de eso, tomó la carta que había escrito y releó sus palabras. Al hacerlo, comprendió que comunicarse con Carlos podría abrir nuevas heridas que aún no estaban listas para sanar. El dilema entre el deseo de reconectarse y la necesidad de protegerse se convirtió en un conflicto interno que la consumió durante días. María comenzó a notar que su salud física también estaba siendo afectada. El estrés y la ansiedad le habían quitado el apetito y comenzó a sentir los efectos de esto en su cuerpo. Al mirarse en el espejo, se dio cuenta de que no era solo el dolor emocional lo que la estaba consumiendo, sino también el agotamiento físico. Decidida a cambiar eso, comenzó a hacer pequeños cambios en su rutina. Las caminatas diarias se convirtieron en parte de su vida y la práctica de meditación ayudó a calmar su mente. Pero, incluso con esos esfuerzos, las sombras del pasado volvían con frecuencia. Sofía, siempre atenta, notó los cambios en el comportamiento de María. En uno de sus encuentros, le preguntó directamente, ¿te sientes bien? Parece que estás luchando contra algo más grande. María dudó, pero decidió abrirse. Al compartir sus inseguridades, la presión que sentía por ser fuerte y la confusión sobre qué hacer con el mensaje de Carlos, se dio cuenta de que, al abrirse, estaba reforzando su propia vulnerabilidad. Sofía la escuchó atentamente y ofreció valiosos consejos, recordándole que el camino del autodescubrimiento no era lineal. Con el paso del tiempo, surgió un nuevo desafío. El trabajo de María comenzó a exigirle más, y las horas extras la dejaron aún más agotada. Las crecientes demandas la forzaban a priorizar sus responsabilidades, y la presión por ser productiva se convertía en un nuevo peso sobre sus hombros. Se encontró luchando por equilibrar su vida profesional y personal, y las sesiones con Miguel se convirtieron en un salvavidas. La vida nunca será perfecta, María, le dijo en una de sus conversaciones. Pero es crucial que encuentres un espacio para lo que realmente importa para ti. Sus palabras resonaron profundamente, y María se dio cuenta de que necesitaba redefinir sus prioridades. La tensión emocional se acumulaba, culminando en un día particularmente difícil. Después de recibir una crítica en el trabajo, María sintió que se desmoronaba. La presión, la ansiedad y el dolor no resuelto se volvieron insoportables. Se retiró a casa, y las lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro. Era como si estuviera atrapada en un ciclo de fracasos y desilusiones, cuestionando sus elecciones y su propia capacidad para levantarse de nuevo. En ese momento, María comprendió que, incluso en medio del dolor, había una lección que aprender: la importancia de aceptar sus fallas y reconocer que el proceso de sanación no era una línea recta. Esta epifanía trajo un nuevo entendimiento. El camino de la superación estaba lleno de altibajos, y María estaba decidida a no rendirse a sí misma. Con el apoyo de sus amigos y la orientación de Miguel, comenzó a ver que cada desafío que enfrentaba era una oportunidad de crecimiento. Sin embargo, el viaje aún estaba lejos de terminar, y María sabía que necesitaba seguir luchando para encontrar su verdadera esencia, incluso si eso significaba navegar por aguas turbulentas. En una mañana lluviosa, María despertó con una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de cambiar. El clima reflejaba su estado emocional, y mientras miraba por la ventana, pensó en cómo la vida parecía un ciclo interminable de desafíos. El peso del día a día la seguía, pero estaba decidida a enfrentar un día más, incluso sabiendo que el trabajo la esperaba con sus crecientes exigencias. En la oficina, la atmósfera estaba tensa. Se había contratado a una nueva gerente para liderar el equipo, y todos estaban nerviosos por los cambios que ella traería. María intentaba concentrarse en sus tareas, pero la ansiedad de la incertidumbre pendía sobre ella como una nube oscura. Durante la reunión de la mañana, la nueva gerente, Clara, presentó sus ideas de manera incisiva, pero la forma en que hacía críticas directas a los colaboradores dejó a muchos incómodos, incluida María. Después de la reunión, mientras intentaba procesar todo lo que había sucedido, recibió un mensaje de Ana, preguntando si María quería almorzar. La invitación parecía un alivio en medio del caos, y María aceptó, esperando que la conversación con su amiga ayudara a aclarar su mente. Pero el almuerzo no salió como esperaba. Durante la comida, Ana reveló que estaba considerando cambiar de empleo debido a la presión en el trabajo. María, por su parte, no podía dejar de pensar en los problemas que enfrentaba, y la conversación rápidamente se transformó en un desahogo. Habló sobre la nueva gerente, su inseguridad y la presión que sentía por destacarse. Ana la escuchó con atención, pero en el fondo,
María sentía que solo estaba desahogando sus frustraciones sin encontrar soluciones. Esa noche, al volver a casa, María recibió una notificación en su celular, un mensaje de Carlos. Él estaba en una ciudad cercana y quería encontrarse con ella. Su corazón se disparó nuevamente, pero, esta vez, la ansiedad y el miedo la dominaron. Sabía que si veía a Carlos, podría abrir la puerta a un pasado que aún no estaba lista para revisar. El deseo de encontrar respuestas se mezclaba con el temor de que eso la hiciera retroceder en su viaje de autodescubrimiento. Al día siguiente, la tensión en el trabajo aumentó. Durante una presentación, María cometió un error simple, pero la reacción de Clara fue desproporcionada. La nueva gerente la criticó frente a todos, y la humillación fue devastadora. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las palabras de Clara resonaban en su mente, y se dio cuenta de que todo lo que había construido en términos de autoconfianza se estaba desmoronando. Al salir de la sala, las lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro. Era como si todo el esfuerzo que había hecho para superarse hubiera sido en vano. Esa noche, María decidió que necesitaba un descanso. Se sentó en su sofá, rodeada por el silencio de la casa. Los mensajes de Carlos, las críticas de Clara y las inseguridades sobre su propia capacidad la atormentaban. En medio de esta tormenta emocional, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. María tomó la carta que había escrito para Carlos, y al leerla nuevamente, se dio cuenta de que eso no era solo una expresión de sentimientos pasados, sino una ventana a su propio dolor y sus miedos. La revelación fue poderosa. Entendió que, para seguir adelante, necesitaba confrontar sus fallas, sus inseguridades y los patrones de comportamiento que la mantenían atrapada. La vida no se trataba solo de alcanzar el éxito en el trabajo o de agradar a los demás, sino de ser verdadera consigo misma. María se dio cuenta de que se estaba permitiendo ser definida por las opiniones ajenas y por las expectativas que había creado a su alrededor. A la mañana siguiente, María decidió que no volvería a ser la persona que se dejaba abatir por críticas. No necesitaría probar nada a nadie. A partir de ese momento, la autenticidad se convertiría en su prioridad. Al prepararse para el trabajo, se miró en el espejo y se hizo una promesa a sí misma: no permitiría que las palabras de nadie la derribaran nuevamente. En la oficina, al entrar, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. La nueva gerente la llamó para una conversación. María respiró hondo y, en lugar de encogerse, decidió expresar cómo se sentía respecto a las críticas. Para su sorpresa, Clara escuchó atentamente. La conversación no transformó de inmediato la dinámica entre ellas, pero María sintió que había dado un paso importante. Había confrontado la situación, y eso trajo un nuevo sentido de empoderamiento. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. El valor de María para posicionarse la llevó a un espacio de mayor respeto en el trabajo. Comenzó a ver sus fallas no como debilidades, sino como oportunidades de crecimiento. Las conversaciones con Miguel se volvieron más profundas, y cada sesión era una oportunidad para explorar no solo sus inseguridades, sino también sus aspiraciones. Mientras María navegaba por esta nueva fase, también tomó la decisión de responder a Carlos. No para retomar, sino para cerrar un ciclo. Comprendió que el pasado, aunque doloroso, no la definiría. Al enviar el mensaje, sintió un peso levantarse. Era el inicio de una nueva era en su vida, donde estaba lista para abrazar su verdadera esencia, libre de las sombras que la habían perseguido durante tanto tiempo. María sentía que un nuevo capítulo se estaba desarrollando en su vida. Después de semanas de incertidumbres e inseguridades, había encontrado un espacio de autoconfianza que nunca pensó que fuera posible. La decisión de posicionarse ante Clara, la nueva gerente, y de responder a Carlos, trajo un alivio y un renovado sentido de propósito. Sin embargo, los desafíos no habían desaparecido. Solo habían tomado nuevas formas. En el trabajo, María se dio cuenta de que la dinámica del equipo había cambiado. Algunos colegas la apoyaban, admirando su valentía, mientras que otros miraban con desdén, como si hubiera cruzado un límite. El ambiente seguía siendo tenso, pero María ahora se sentía más preparada para lidiar con eso. En lugar de retroceder ante las críticas, comenzó a ver las opiniones de los demás como una oportunidad para dialogar y aclarar sus intenciones. Cada día se sentía más fuerte, pero la lucha interna aún persistía. Una mañana, al llegar a la oficina, María encontró un mensaje de Ana. Su amiga estaba pasando por un momento difícil y necesitaba apoyo. María dudó, recordando cómo había desahogado con Ana, y temía que sus propios problemas pudieran eclipsar el apoyo que su amiga necesitaba. Sin embargo, sabía que ahora era diferente. María decidió que su viaje de autoconocimiento la hacía más capaz de ayudar a los demás. Con eso en mente, respondió al mensaje de Ana, ofreciéndose a encontrarse por la tarde.
Durante el encuentro, María escuchó atentamente las preocupaciones de su amiga. Ana hablaba sobre la presión en el trabajo y su deseo de cambiar de carrera, algo que María también había considerado. Pero, en lugar de perderse en su propio caos emocional, María utilizó la experiencia que había adquirido en los últimos días para animar a Ana a reflexionar sobre sus elecciones. Intercambiaron ideas, y María se dio cuenta de que, al ayudar a Ana, también estaba consolidando su propia transformación. Este intercambio de apoyo trajo alivio para ambas. Sin embargo, la atmósfera en la oficina seguía siendo desafiante. Clara, aunque más consciente de las reacciones de María, aún mantenía un enfoque riguroso. En una reunión de equipo, Clara anunció que implementaría nuevas metas ambiciosas. María sintió un frío en el estómago. La presión parecía haber aumentado, y la idea de no cumplir con las expectativas nuevamente la dejaba ansiosa. Recordó las críticas que había recibido anteriormente y cuánto la habían afectado. Pero en lugar de dejarse dominar por el miedo, María decidió que necesitaba prepararse mejor. Comenzó a crear un plan de acción, estableciendo pequeñas metas diarias para sí misma. Además, buscó retroalimentación de colegas que la apoyaban. Esta práctica la ayudó a sentirse más integrada y confiada en sus habilidades. María se dio cuenta de que la comunicación abierta podría reducir la presión que sentía y, poco a poco, comenzó a cultivar un ambiente más colaborativo. En casa, la lucha interna continuaba. Por la noche, María se sentaba en su sofá, reflexionando sobre el día. Tomaba su diario y escribía no solo las frustraciones, sino también las victorias, por pequeñas que fueran. Esta práctica se convirtió en un ritual que la ayudaba a procesar sus pensamientos y emociones. En una de esas noches, mientras escribía, se dio cuenta de que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana. Era un proceso continuo, y cada pequeño paso contaba. Cuando Carlos respondió a su mensaje, María sintió una mezcla de emociones. Él quería encontrarse, pero algo dentro de ella dudaba. El encuentro ya no sería sobre retomar, sino sobre entender lo que había ocurrido entre ellos y cómo eso la había afectado. Al prepararse para la conversación, respiró hondo y recordó su nueva perspectiva, la autenticidad. Eso la ayudó a calmarse y a sentirse más centrada. El día del encuentro, María llegó al café donde había acordado encontrarse con Carlos. Estaba nerviosa, pero al mismo tiempo decidida. Cuando él la saludó, sintió un frío en el estómago, pero también una ola de claridad. Durante la conversación, María expresó sus sentimientos, no solo sobre lo que había pasado entre ellos, sino sobre cómo eso la moldeó. Carlos escuchó atentamente, y eso la hizo darse cuenta de que la vulnerabilidad también era una forma de fuerza. Al final del encuentro, María se despidió de Carlos con una sonrisa. Ese momento le trajo un cierre que no sabía que necesitaba. Con el corazón más ligero, volvió a casa sintiéndose más fuerte y más conectada consigo misma. El pasado aún estaba allí, pero ahora era una parte de su historia, no la definición de quién era. Los desafíos en el trabajo y en la vida personal no habían desaparecido, pero María estaba aprendiendo a enfrentarlos con resiliencia. El punto de inflexión que había vivido no solo la ayudó a afirmarse, sino también a comprender que cada obstáculo era una oportunidad de crecimiento. Y, al mirar por la ventana en una mañana lluviosa, ahora veía las gotas como una renovación, una promesa de que, a pesar de las dificultades, su viaje apenas comenzaba. María sentía que un nuevo capítulo se estaba desarrollando en su vida. Después de semanas de incertidumbres e inseguridades, había encontrado un espacio de autoconfianza que nunca pensó que fuera posible. La decisión de posicionarse frente a Clara, la nueva gerente, y de responder a Carlos le trajo un alivio y un renovado sentido de propósito. Sin embargo, los desafíos no habían desaparecido, solo habían tomado nuevas formas. En el trabajo, María se dio cuenta de que la dinámica del equipo había cambiado. Algunos colegas la apoyaban, admirando su valentía, mientras que otros la miraban con desdén, como si hubiera cruzado un límite. El clima aún estaba tenso, pero María ahora se sentía más preparada para lidiar con ello. En lugar de retroceder ante las críticas, comenzó a ver las opiniones de los demás como una oportunidad para dialogar y aclarar sus intenciones. Cada día se sentía más fuerte, pero la lucha interna aún persistía. Cierta mañana, al llegar a la oficina, María encontró un mensaje de Ana. Su amiga estaba pasando por un momento difícil y necesitaba apoyo. María dudó, recordando cómo había desahogado con Ana, y temía que sus propios problemas pudieran opacar el apoyo que su amiga necesitaba. Sin embargo, sabía que ahora era diferente. María decidió que su viaje de autoconocimiento la hacía más capaz de ayudar a los demás. Con eso en mente, respondió al mensaje de Ana, ofreciéndose a encontrarse por la tarde. Durante el encuentro, María escuchó atentamente las preocupaciones de su amiga.
Ana hablaba sobre la presión en el trabajo y su deseo de cambiar de carrera, algo que María también había considerado. Pero, en lugar de perderse en su propio caos emocional, María utilizó la experiencia que había adquirido en los últimos días para alentar a Ana a reflexionar sobre sus elecciones. Intercambiaron ideas y, al ayudar a Ana, María también estaba consolidando su propia transformación. Este intercambio de apoyo trajo alivio para ambas. Sin embargo, la atmósfera en la oficina continuaba siendo desafiante. Clara, aunque más consciente de las reacciones de María, aún mantenía un enfoque riguroso. En una reunión de equipo, Clara anunció que implementaría nuevas metas ambiciosas. María sintió un frío en el estómago. La presión parecía haber aumentado, y la idea de no cumplir con las expectativas nuevamente la dejaba inquieta. Recordó las críticas que había recibido anteriormente y cuánto la habían afectado. Pero en lugar de dejarse dominar por el miedo, María decidió que necesitaba prepararse mejor. Comenzó a crear un plan de acción, estableciendo pequeñas metas diarias para sí misma. Además, buscó retroalimentación de colegas que la apoyaban. Esta práctica la ayudó a sentirse más integrada y confiada en sus habilidades. María se dio cuenta de que la comunicación abierta podría reducir la presión que sentía y, poco a poco, comenzó a cultivar un ambiente más colaborativo. En casa, la lucha interna continuaba. Por la noche, María se sentaba en su sofá, reflexionando sobre el día. Tomaba su diario y escribía no solo las frustraciones, sino también las victorias, por pequeñas que fueran. Esta práctica se estaba convirtiendo en un ritual que la ayudaba a procesar sus pensamientos y emociones. En una de esas noches, mientras escribía, se dio cuenta de que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana. Era un proceso continuo y cada pequeño paso contaba. Cuando Carlos respondió a su mensaje, María sintió una mezcla de emociones. Quería encontrarse, pero algo dentro de ella dudaba. El encuentro no sería más sobre reanudar, sino sobre entender lo que había sucedido entre ellos y cómo eso la había afectado. Al prepararse para la conversación, respiró hondo y recordó su nueva perspectiva, la autenticidad. Eso la ayudó a calmarse y a sentirse más centrada. El día del encuentro, María llegó al café donde había acordado encontrarse con Carlos. Estaba nerviosa, pero al mismo tiempo decidida. Cuando él la saludó, sintió un frío en el estómago, pero también una oleada de claridad. Durante la conversación, María expresó sus sentimientos, no solo sobre lo que había sucedido entre ellos, sino sobre cómo eso la había moldeado. Carlos escuchó atentamente, y eso le hizo darse cuenta de que la vulnerabilidad también era una forma de fortaleza. Al final del encuentro, María se despidió de Carlos con una sonrisa. Ese momento le trajo un cierre que no sabía que necesitaba. Con el corazón más ligero, volvió a casa sintiéndose más fuerte y más conectada consigo misma. El pasado aún estaba ahí, pero ahora era parte de su historia, no la definición de quién era. Los desafíos en el trabajo y en la vida personal no habían desaparecido, pero María estaba aprendiendo a enfrentarlos con resiliencia. El punto de inflexión que había vivido no solo la ayudó a afirmarse, sino también a comprender que cada obstáculo era una oportunidad de crecimiento. Y, al mirar por la ventana en una mañana lluviosa, ahora veía las gotas como una renovación, una promesa de que, a pesar de las dificultades, su viaje apenas comenzaba. María estaba en un punto crucial de su viaje. Mientras enfrentaba las nuevas metas desafiantes impuestas por Clara, un sentimiento de ansiedad la dominaba. Esa presión parecía un peso en sus hombros, y la posibilidad de fracasar era algo que la atormentaba. Sin embargo, la determinación que había cultivado en las últimas semanas no la dejaría rendirse. Se recordó todas las pequeñas conquistas que había logrado, y eso la impulsó a querer más. Cierta mañana, Clara convocó una reunión para discutir el progreso del equipo. María sabía que sería el momento ideal para posicionarse. Con el corazón acelerado, ella entró en la sala, sintiendo la mirada de algunos colegas sobre ella. La tensión era palpable. Clara, con su tono autoritario, comenzó a hablar sobre la importancia de alcanzar las metas. María escuchaba atentamente, pero, al mismo tiempo, sentía que necesitaba intervenir. Tomando una respiración profunda, María levantó la mano. El silencio en la sala era casi ensordecedor. Clara la miró, sorprendida por la audacia de la colega. María comenzó a hablar, recordando sus conversaciones con Ana y el apoyo que había recibido. Ella expresó sus preocupaciones sobre las metas, resaltando la importancia de considerar el bienestar del equipo. María recordó cómo había enfrentado a Carlos y decidió usar el mismo valor. Entiendo que las metas son importantes, dijo ella, su voz firme, pero necesitamos trabajar juntos y apoyarnos unos a otros para alcanzarlas. No podemos dejar que la presión nos desanime. Necesitamos un ambiente donde todos se sientan cómodos para contribuir.
Las palabras de María resonaron en la sala. Algunos colegas asintieron, mientras que otros parecían dudosos. Clara, sin embargo, la miró con una expresión de sorpresa. Para María, ese momento fue un parteaguas. Ella se daba cuenta de que estaba luchando no solo por ella misma, sino por todos a su alrededor. Continuó hablando, con más confianza con cada palabra. Si no cuidamos de nuestra salud mental, no podremos lograr nada. Vamos a ser más colaborativos, a intercambiar ideas, y no solo a exigir resultados. Esto no se trata solo de números, se trata de personas. La sala quedó en silencio, y María sintió una ola de nerviosismo, pero también de libertad. Ella había hablado la verdad que sentía. Después de la reunión, María se retiró un poco alterada, pero aliviada. Clara se acercó a ella más tarde. Para su sorpresa, la gerente elogió el valor de la colega. Trajiste puntos importantes a la luz, María. Vamos a trabajar juntas para encontrar un equilibrio. Esas palabras fueron como un bálsamo para el alma de la protagonista. Se dio cuenta de que su voz realmente podía hacer la diferencia. El día pasó y María se sintió más ligera. La sensación de haberse manifestado de forma auténtica la energizaba. Sin embargo, por la noche, mientras escribía en su diario, una nueva ola de emociones la invadió. Reflexionó sobre su camino y sobre cuánto había cambiado. Las fallas y los reinicios que había vivido la moldearon en alguien más fuerte y consciente. María se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en las conquistas materiales, sino en las relaciones que había construido y en el valor de ser quien realmente era. A la mañana siguiente, se encontró nuevamente con Ana. Las dos amigas se sentaron y María compartió cómo se había sentido durante la reunión. Ana escuchó atentamente, inspirada por la historia, comenzó a reflexionar sobre su propio camino. La amistad entre ellas se solidificó, y juntas decidieron que, independientemente de los desafíos, estarían allí la una para la otra. Las semanas siguientes trajeron nuevas demandas, pero María se sentía más preparada. Con el apoyo de sus colegas y la amistad de Ana, aprendió a manejar la presión de manera saludable. El equipo comenzó a unirse, y, poco a poco, la atmósfera en la oficina fue transformándose. Clara, reconociendo la eficacia del nuevo enfoque, comenzó a escuchar más a los miembros del equipo, creando un ambiente de diálogo abierto. Un día, mientras trabajaba en un proyecto, María recibió un mensaje de Carlos. Quería encontrarse nuevamente. Ahora, sin las inseguridades que la acompañaban antes, María sintió que podía enfrentar esta nueva conversación con una perspectiva diferente. Al encontrarse con él, la tensión que antes existía se había transformado en una sensación de paz. Ellos conversaron, ya no como amantes perdidos, sino como amigos que habían aprendido de sus experiencias. María se dio cuenta de que el verdadero clímax de su viaje no era solo vencer los desafíos, sino la transformación que ocurrió dentro de ella. Al mirar hacia atrás, vio que cada obstáculo no era un bloqueo, sino una oportunidad para crecer y aprender. Así, mientras caminaba hacia el futuro, María sabía que su historia apenas comenzaba, y que la fuerza que había descubierto en sí misma la guiaría por cualquier camino que eligiera transitar. En los días que siguieron a la reunión, María comenzó a notar cambios significativos en su ambiente de trabajo. La atmósfera, que antes era tensa y cargada, ahora estaba más ligera. Los colegas del equipo parecían más dispuestos a compartir ideas y preocupaciones, creando un espacio donde todos se sentían escuchados. Clara, por su parte, estaba más receptiva. Ella frecuentemente se detenía a escuchar las sugerencias del equipo, y eso hizo que todos se sintieran valorados. María se sentía realizada al darse cuenta de que su valentía al manifestarse había generado un impacto positivo. Recordaba la ansiedad que la acompañaba antes, pero ahora, al ver a sus colegas colaborando y apoyándose, la inseguridad daba lugar a un sentimiento de pertenencia. Era como si un nuevo ciclo estuviera comenzando, no solo para ella, sino para todos. En uno de los días siguientes, María decidió que era hora de fortalecer aún más esas relaciones. Organizó un pequeño encuentro fuera de la oficina, un almuerzo entre colegas. La idea era sencilla: crear un momento de relajación donde pudieran conocerse mejor fuera del ambiente laboral. Cuando compartió la propuesta, Clara apoyó la idea, lo que sorprendió a muchos en el equipo. El entusiasmo creció, y pronto todos estaban emocionados por participar. Llegó el día del almuerzo, y María estaba nerviosa, pero al mismo tiempo entusiasmada. Al ver a sus colegas reunidos alrededor de la mesa, sintió un calor en el corazón. La conversación fluyó fácilmente, y risas resonaron por el lugar. María se dio cuenta de que la conexión entre ellos se estaba fortaleciendo, y que había algo mágico en compartir momentos fuera de las obligaciones profesionales. Durante el almuerzo, María conversó con Sofía, una colega que siempre pareció distante.
Ellas descubrieron intereses en común y comenzaron a reír sobre experiencias pasadas. Yo siempre pensé que eras demasiado seria para divertirte, dijo Sofía, riendo. María sonrió de vuelta, dándose cuenta de que muchas veces las primeras impresiones pueden ser engañosas. Y yo pensaba que no te gustaba conversar, respondió María, sintiéndose más ligera. A medida que el evento avanzaba, María notó que las barreras entre los colegas se estaban disolviendo. Las conversaciones se volvieron más profundas y nuevas amistades comenzaron a florecer. Clara, que estaba observando todo desde lejos, se acercó a María y dijo: «Hiciste un gran trabajo aquí. A veces, solo necesitamos un pequeño empujón para conectarnos». María agradeció, sintiéndose orgullosa de haber contribuido a ese cambio. Después del almuerzo, María y Ana se encontraron para un café. Sentadas en un rincón acogedor de una cafetería, hablaron sobre todo lo que había sucedido. Ana estaba radiante y dijo: «Realmente hiciste la diferencia, María. No solo para ti, sino para todos nosotros». María sonrió, pero también reflexionó sobre el camino que aún tenía por delante. «Yo solo dije lo que sentía. Nunca imaginé que eso causaría una ola tan grande», respondió. Las siguientes semanas estuvieron marcadas por un clima de colaboración y respeto mutuo. María se sintió motivada a involucrarse aún más, ayudando a sus colegas a superar desafíos y celebrar logros. El equipo comenzó a organizar reuniones semanales para discutir no solo el progreso de los proyectos, sino también el bienestar de todos. Era un espacio donde cada uno podía expresar sus preocupaciones y sugerencias, creando un ambiente de apoyo. María comenzó a entender que su voz tenía poder. Recordó la inseguridad que sentía antes, pero ahora sabía que era capaz de inspirar cambios. Al hacer esto, no solo se convirtió en una líder en su equipo, sino que también ayudó a crear un espacio donde todos pudieran florecer. Una noche, mientras caminaba a casa, María reflexionó sobre toda su jornada. Se dio cuenta de que la verdadera fuerza no estaba solo en sus logros, sino en las conexiones que había creado a lo largo del camino. El apoyo de Ana, las nuevas amistades en el trabajo y la transformación que había ocurrido en el equipo eran la prueba de que, incluso en momentos difíciles, es posible encontrar luz y esperanza. María sonrió para sí misma, sintiéndose agradecida por todo lo que había vivido. Estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera a continuación, sabiendo que no estaba sola. Se había convertido no solo en una profesional más fuerte, sino también en una amiga leal y una voz para quienes, como ella, buscaban ser escuchados. Y así, con el corazón ligero, María continuó su camino, decidida a seguir adelante, siempre en busca de un futuro más brillante. María se sentía una nueva mujer. Los cambios que ocurrieron en su ambiente de trabajo no eran solo superficiales, reverberaban en su vida personal y emocional. Después del almuerzo que organizó, se dio cuenta de que se había convertido en una parte esencial de un equipo cohesionado y solidario. Cada reunión, cada conversación, era una oportunidad de crecimiento, no solo profesional, sino también personal. Reflexionó sobre cómo su valentía al manifestarse había abierto puertas. El miedo que antes la paralizaba ahora se había transformado en confianza. María entendía que cada voz tenía un papel fundamental en un grupo. Y, al permitirse ser escuchada, no solo habló por sí misma, sino también por aquellos que, como ella, dudaban en expresar sus opiniones. El ambiente de trabajo, que antes era un campo de batalla silencioso, ahora pulsaba con energía y colaboración. Las nuevas amistades que surgieron, especialmente con Sofía y Ana, le mostraron a María que las conexiones humanas son fundamentales. Nunca imaginó que podría acercarse tanto a compañeros de trabajo, pero la sinceridad y el apoyo mutuo transformaron lo que antes era solo una relación profesional en lazos sólidos de amistad. María aprendió que, a menudo, las personas tienen más en común de lo que imaginan, y que las barreras que creamos pueden ser fácilmente derribadas con un gesto simple de apertura. Con el paso del tiempo, María se convirtió en un referente en el equipo. Ella animaba a todos a expresarse y a buscar soluciones juntos. Las reuniones semanales se convirtieron en un espacio sagrado donde cada uno tenía voz y voto. Y, como resultado, la productividad del equipo aumentó. Los proyectos fluían con más facilidad, y los logros eran celebrados con entusiasmo. María vio que, al unir al equipo, estaba ayudando a construir un ambiente donde todos prosperaban. En una tarde soleada, mientras caminaba a casa, María recordó su trayectoria. Desde el momento en que decidió manifestarse hasta la transformación de su equipo, se dio cuenta de que no solo había cambiado el ambiente a su alrededor, sino también a sí misma. Cada desafío había moldeado su visión del mundo, y cada amistad conquistada la hacía sentir más fuerte y más segura. Había aprendido que el verdadero éxito no era solo alcanzar metas, sino sobre las personas con las que caminas en esa jornada.
María sonrió al pensar en el futuro. Estaba lista para nuevos desafíos, pero ahora con la certeza de que no necesitaba enfrentarlo sola. Las lecciones aprendidas la habían convertido en una persona más empática, más comprensiva y, sobre todo, más conectada con los demás. Su corazón estaba lleno de gratitud, y sabía que cada momento de vulnerabilidad había sido una oportunidad de crecimiento. Al llegar a casa, María se sentó en su sillón favorito y sintió una ola de felicidad. La vida estaba llena de posibilidades y estaba ansiosa por explorarlas. La jornada de autodescubrimiento y conexión apenas había comenzado, y estaba decidida a seguir esparciendo esa luz a donde quiera que fuera. Esta historia es una invitación para que tú también reflexiones sobre tus propias experiencias. ¿Qué cambios puedes hacer en tu vida o en tu ambiente de trabajo para crear un espacio más acogedor y colaborativo? Comparte tus historias o reflexiones en los comentarios. Inspirémonos unos a otros para construir un futuro más brillante. Y si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete al canal para recibir más contenidos que toquen tu corazón. Recuerda, cada pequeña acción puede ser el comienzo de una gran transformación.